Si hoy te dijera que lo que más se predica en muchos púlpitos no es la verdad de Dios, sino una mentira que conduce directo al infierno, ¿lo creerías? La mayoría de los cristianos no lo quieren admitir, pero lo están escuchando cada semana. Lo aplauden, lo celebran y hasta lo comparten en redes sociales. Y lo trágico es esto. Piensan que los está acercando a Dios cuando en realidad los está alejando de Él. La Biblia advierte claramente que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros que enseñarán doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Pero, ¿qué es lo más peligroso de esas doctrinas? Que no llegan con un cuerno en la cabeza ni con fuego en los ojos. Llegan con sonrisa, con lenguaje dulce, con apariencia de piedad. Llegan disfrazadas de verdad, pero en su esencia son condenación. Esta es la falsa doctrina más predicada hoy. La idea de que no importa cómo vivas, no importa si hay pecado en tu vida, porque Dios ya lo aprobó todo y nunca te pedirá cuentas. Se presenta como evangelio de amor, pero es en realidad evangelio de condenación. ¿Notas la trampa? Hablan del amor de Dios, pero lo despojan de su santidad. Prometen gracia, pero sin arrepentimiento. Ofrecen perdón, pero sin cruz. Y así, miles de personas entran a las iglesias cada semana. Reciben mensajes motivacionales, escuchan frases bonitas que acarician sus emociones, pero salen exactamente igual. No hay transformación, no hay quebranto, no hay salvación. Jesús advirtió que habría caminos anchos que llevan a la perdición y muchos entrarían por ellos. Mateo 7:13. Ese camino ancho hoy se predica con micrófonos dorados, con luces de escenario, con aplausos de multitudes. Y lo llaman evangelio inclusivo, mensaje de amor o una nueva forma de ver la fe. Pero ¿sabes cómo lo llama la Biblia? Mentira. El problema no es solo que se predique, sino que los creyentes lo han abrazado. Muchos prefieren un mensaje que no incomode su pecado antes que una verdad que lo exponga. Prefieren una palabra que los deje dormir tranquilos en su tibieza antes que una espada que corte lo que los aleja de Dios. Y ahí está el veneno. La falsa doctrina más predicada hoy es la que acomoda la vida del cristiano a su carne, en lugar de conformarla a Cristo. Martín Lutero lo dijo en su tiempo con una frase que retumba hasta hoy. Lo que predica la Iglesia y no conduce a Cristo no es evangelio, es condenación. Y este eco atraviesa siglos para recordarnos que no todo lo que brilla en los púlpitos viene del cielo. Déjame preguntarte algo con crudeza. ¿Estás siguiendo a Cristo o a un mensaje que solo alimenta tu comodidad? Porque la doctrina que hoy está de moda no te pide cruz, no te pide renuncia, no te pide santidad. Solo te promete un cielo sin arrepentimiento. Pero ese cielo no existe. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Aquí no encontrarás mensajes suaves para acariciar tu carne, sino verdades que confrontan, que despiertan y que preparan tu corazón para la eternidad. Si quieres crecer en discernimiento y no ser arrastrado por falsas doctrinas, este es tu lugar. Ahora sí, volvamos a lo que importa. ¿Cómo es posible que una doctrina tan peligrosa pueda estar de moda en los púlpitos? La respuesta es sencilla. Se disfraza de verdad. Y no cualquier verdad. Se disfraza de la misma palabra de Dios, pero torcida, mutilada, manipulada. Recuerda que Satanás mismo citó la Escritura cuando tentó a Jesús en el desierto. Eso nos muestra que el diablo no tiene problema en usar la Biblia, siempre que pueda torcerla para sus fines. Así funciona esta doctrina. Toma frases reales, pero las desconecta de su contexto. Habla de amor, pero calla sobre juicio. Habla de gracia, pero silencia el llamado al arrepentimiento. Habla de promesas, pero omite las condiciones. ¿Quieres ver un ejemplo? Se predica: Dios es amor, y eso es completamente cierto. Pero lo convierten en: como Dios es amor, Él nunca juzgará tu pecado. Ese giro sutil cambia todo. Otro ejemplo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es verdad gloriosa, pero lo manipulan. No importa lo que hagas, no habrá condenación. ¿Notas el veneno escondido?
La escritura original añade, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Eso es lo que esta doctrina elimina, el llamado a una vida transformada. Es un evangelio selectivo, recortado, diseñado para atraer multitudes, no para salvarlas. Y la gente lo aplaude porque confirma lo que su carne quiere escuchar. No tienes que cambiar. Todo está bien. Dios te acepta tal como eres y nunca te pedirá cuentas. Pero ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de la comodidad, el evangelio del mundo, el evangelio de la condenación. Martín Lutero lo vio en su tiempo. Él denunció que la iglesia de su época había reemplazado la verdad del arrepentimiento por rituales vacíos que hacían sentir bien al pueblo, pero que no los acercaban a Dios. Hoy pasa lo mismo, solo que con un disfraz moderno. No son indulgencias de papel, son sermones de aplauso. No son rezos repetitivos, son frases motivacionales. La esencia es idéntica: mantener a la gente dormida en sus pecados mientras se les promete el cielo. ¿Sabes por qué esta doctrina engancha tanto? Porque elimina la tensión entre la gracia y la justicia. Te da la ilusión de que puedes tener lo mejor de dos mundos, disfrutar del pecado aquí y disfrutar del cielo después. Es la oferta más atractiva del infierno, porque te promete paz mientras caminas rumbo a la destrucción. Jesús mismo advirtió: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. ¿Te das cuenta? No está hablando de incrédulos, está hablando de gente religiosa, activa, convencida de que estaba bien con Dios, pero engañada por una falsa doctrina. El disfraz es perfecto, parece amor, pero no es amor. Porque el verdadero amor no te deja en tu pecado, sino que te llama a salir de él. Parece gracia, pero no es gracia. Porque la verdadera gracia no te da licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Parece evangelio, pero no es evangelio. Porque el evangelio verdadero siempre te lleva a la cruz, y esta doctrina hace todo lo posible por evitarla. Y aquí viene lo más aterrador. Muchos de los que hoy aplauden estos mensajes solo se darán cuenta de la mentira cuando sea demasiado tarde. Cuando estén frente al trono, cuando sus labios intenten justificarse, cuando descubran que la verdad no estaba en sus aplausos, sino en una vida rendida a Cristo. Esta falsa doctrina no apareció de la nada. Tiene raíces profundas que han crecido con el tiempo. Si miramos la historia, siempre ha habido intentos de suavizar el evangelio para hacerlo más aceptable. En los tiempos de Israel, los falsos profetas decían: paz, paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Era el mismo patrón: ocultar el juicio, minimizar el pecado, prometer bienestar mientras el pueblo se alejaba de Dios. En la iglesia primitiva también surgieron estos engaños. Pablo advertía a los Gálatas contra otro evangelio que no era evangelio, Gálatas 1, 6, 9. Y lo mismo hoy, un mensaje adulterado, diseñado para agradar al oído humano más que al corazón de Dios. Las raíces modernas de esta doctrina están en la cultura del entretenimiento. La iglesia comenzó a competir con el mundo por la atención de las masas, y para atraer a la gente se empezó a predicar lo que gusta escuchar: mensajes de prosperidad, de éxito personal, de autoayuda disfrazada de Biblia. Poco a poco, la cruz fue silenciada, el arrepentimiento fue considerado anticuado, y la santidad fue reemplazada por positividad. ¿El resultado? Una fe superficial que no incomoda al pecador. Un cristianismo adaptado a la moda, más preocupado por llenar auditorios que por preparar almas para la eternidad. Y este terreno fértil permitió que la doctrina de la condenación se propagara sin resistencia. La raíz también está en la teología progresista, que pretende reescribir lo que Dios ya estableció. Se predica un Dios moderno que cambia con los tiempos, que se adapta a la cultura, que nunca confronta. Pero la Biblia dice lo contrario.
La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. En lugar de confrontar al mundo, esta doctrina busca agradarle. Y como el mundo ama lo fácil, lo cómodo y lo rápido, el Evangelio se ha reducido a un eslogan: Dios te ama tal como eres y nada más importa. Es cierto que Dios ama, pero también es cierto que llama al arrepentimiento. Y cuando se omite esta verdad, el mensaje se convierte en condenación disfrazada. Hoy, miles de iglesias se han vuelto fábricas de consumidores religiosos alimentando el ego y la carne, en vez de levantar discípulos que carguen la cruz. Y mientras más se proclama esta falsa paz, más profunda se hace la herida espiritual del pueblo. Cuando una doctrina falsa entra en la mente de un creyente, no solo distorsiona lo que piensa, envenena todo su caminar con Dios. La mentira más peligrosa no es la que niega la Biblia abiertamente, sino la que la usa para justificar la tibieza. Y eso es precisamente lo que hace esta doctrina. El primer efecto es la anestesia espiritual. Los cristianos dejan de sentir convicción de pecado. Lo que antes los incomodaba, ahora lo normalizan. Ya no lloran en arrepentimiento, sino que se ríen de lo que antes ofendía a Dios. Su conciencia se va cauterizando, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:2, hasta llegar a un punto en el que ya no distinguen lo santo de lo profano. El segundo efecto es la ilusión de seguridad falsa. Creen que están en paz con Dios cuando en realidad están en peligro eterno. Es como un paciente con cáncer terminal al que le dicen: no pasa nada, solo tómate esta pastilla de azúcar. Mientras tanto, el veneno sigue avanzando en su interior. Esta doctrina promete vida, pero entrega muerte. El tercer efecto es la religión de apariencia. Los creyentes comienzan a enfocarse en lo exterior, asistir a la iglesia, cantar, levantar las manos, compartir versículos en redes sociales, pero sin transformación real. Y poco a poco se cumple lo que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. El cuarto efecto es la rebeldía sutil contra Dios. Como ya no sienten la necesidad de rendirse, comienzan a negociar con su pecado. Frases como Dios entiende, todos somos humanos, nadie es perfecto, se convierten en excusas para permanecer en lo que los destruye. Así, el corazón se endurece, y aunque sigan hablando de Dios, en la práctica viven como si Él no existiera. Y lo más trágico es el quinto efecto: la condenación silenciosa. Muchos de estos creyentes no se darán cuenta de su error hasta que estén frente al juicio. Entrarán confiados, convencidos de que lo tenían todo asegurado. Y ahí escucharán las palabras más terribles que un alma puede oír: nunca os conocí. Este es el fruto final de la falsa doctrina. Creyentes engañados, iglesias llenas pero vacías, multitudes celebrando su propia caída sin darse cuenta. Hay algo aún más peligroso que un falso maestro con un micrófono. Es un creyente que escucha, asiente con la cabeza y nunca examina lo que oye a la luz de la palabra. Martín Lutero lo dejó claro: la autoridad final no está en concilios, no está en tradiciones humanas, no está en emociones colectivas. La única autoridad es la Escritura. Pero hoy vemos miles de cristianos que prefieren la comodidad de recibir un sermón fácil en lugar de abrir la Biblia y confrontar su propia vida. ¿Sabes qué produce esto? Iglesias repletas de gente que canta, aplaude, se emociona, pero nunca cambia, y la falsa doctrina avanza sin resistencia. El apóstol Juan advirtió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Nota bien, muchos, no unos pocos, no casos aislados, muchos. Y si en el primer siglo ya era así, ¿qué diremos de nuestro tiempo, en que la doctrina se ha convertido en un producto de consumo? Los púlpitos se parecen más a plataformas de marketing que a torres de vigilancia espiritual. Lo que vende se predica, lo que incomoda se calla, y así, lentamente, la verdad se diluye. Pero ¿cómo identificar la falsa doctrina de la condenación? Hay un patrón claro:
Sustituye el arrepentimiento por motivación, reemplaza la obediencia por promesas vacías, cambia la cruz por aplausos. Y lo más astuto, utiliza el nombre de Cristo para legitimar lo que jamás fue su mensaje. ¿Sabes cómo lo logran? Manipulando la culpa. Presentan un Dios que castiga automáticamente cada caída, pero nunca un Dios que restaura y levanta al que se arrepiente. Es un evangelio mutilado, diseñado para mantener a la gente esclava del miedo. La pregunta que debes hacerte es directa. ¿Mi fe está en lo que me dicen los hombres o en lo que dice la palabra? Porque la falsa doctrina no siempre te aparta de la iglesia. Muchas veces te mantiene dentro, ocupado, emocionado, incluso activo, pero muerto espiritualmente. Jesús fue tajante. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Te das cuenta? Puedes tener todo el ritual, toda la actividad externa, y aún así estar perdido. Aquí está la trampa más letal. La falsa doctrina de la condenación no solo distorsiona tu visión de Dios, también te roba la esperanza. Y un cristiano sin esperanza es un cristiano debilitado, fácil de manipular, listo para obedecer voces humanas en lugar de la voz del Espíritu. Ahora vamos a abrir los ojos a la realidad práctica. ¿Cómo se manifiesta esta falsa doctrina de la condenación en la iglesia de hoy? No es algo abstracto, es muy concreto. Escucha frases como estas: si no diezmas, Dios cerrará el cielo sobre tu vida. O, si fallaste en tu servicio, Dios te quita la unción y te deja de usar. O incluso, tu problema es la consecuencia de que no has hecho suficiente por Dios. ¿Te suenan familiares? Son mensajes que parecen bíblicos, pero están cargados de manipulación y culpa. Jesús nunca predicó un evangelio de chantaje. Él no dijo, si tropiezas, te abandono. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero la falsa doctrina convierte esa invitación en una amenaza velada. Si vienes cansado, es porque algo malo hiciste, y hasta que lo corrijas, Dios no te mira. Así, en vez de un Padre misericordioso, presentan un juez implacable que espera cualquier error para condenar. Otro ejemplo actual, el púlpito que predica más sobre las maldiciones que sobre la cruz. Se habla de ataduras generacionales, sin mostrar que Cristo ya las rompió en el Calvario. Se insiste en que tu familia está bajo maldición porque tus abuelos pecaron, sin recordar que la sangre de Jesús limpia toda cadena. Este tipo de mensaje no libera, esclaviza. Y lo peor es que, en vez de llevar al arrepentimiento genuino, mantiene al creyente en una dependencia enfermiza del predicador. ¿Quieres otro caso claro? El evangelio del miedo al infierno sin el anuncio de la gracia que salva. Claro que la Biblia habla del infierno y debemos predicarlo con seriedad, pero cuando solo se usa como garrote, sin mostrar la salida gloriosa en Cristo, lo único que se consigue es una congregación aterrorizada, no transformada. Y aquí está el punto central. El miedo puede llenar un auditorio, pero solo la verdad llena de vida eterna. Lutero gritaba contra esto en su tiempo, cuando la iglesia de su época vendía indulgencias. Pagabas, cumplías un rito y supuestamente escapabas de la condenación. Hoy el mecanismo cambió, pero el veneno es el mismo. Ahora no se venden papeles, se venden promesas disfrazadas de profecías o coberturas espirituales. La lógica sigue igual. El creyente nunca se siente suficiente, siempre está en deuda y depende del líder para tener un poco de paz. Pero Cristo no murió para mantenerte esclavo de hombres. Él murió para hacerte libre. Y donde hay libertad, hay discernimiento. Donde hay verdad, hay restauración. La pregunta es, ¿estás escuchando a quien te conduce a la libertad de Cristo o a quien te mantiene atado con la condenación? Si hasta ahora hemos visto el disfraz y la manipulación, ahora toca mirar de frente lo más aterrador: las consecuencias espirituales de esta doctrina de la condenación. Porque no es un simple error teológico, es un veneno que mata lentamente la fe hasta dejarla irreconocible. Primera consecuencia:
el creyente pierde el gozo de la salvación. El salmista clamaba, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Salmo 51:12. ¿Por qué? Porque el pecado roba la alegría, pero también lo hace la falsa condenación. Cuando un cristiano vive pensando que nunca es suficiente, que siempre está en deuda, que Dios lo mira con reproche, su relación con el Padre deja de ser de amor y se convierte en una cadena de miedo. Y dime, ¿qué hijo puede crecer sano cuando solo teme al Padre? Segunda consecuencia, se produce un corazón endurecido. El que escucha condenación constante termina construyendo una coraza. Ya no ora con sinceridad, ya no canta con libertad, ya no lee la Biblia con hambre. Todo se vuelve rutina mecánica. La fe se convierte en un sistema de reglas y el alma se seca. Y aquí está el detalle. Algunos creen que están más santos porque cumplen más normas, pero en realidad están más lejos del corazón de Cristo. Tercera consecuencia, dependencia enfermiza de los hombres. El creyente deja de mirar a Jesús como sumo sacerdote y comienza a mirar al pastor, al profeta, al líder, como su salvador de bolsillo. Si no recibe la aprobación de ellos, siente que Dios no lo escucha. Eso no solo es triste, es idolatría. Sí, idolatría disfrazada de obediencia. Porque en lugar de depender de la obra perfecta de Cristo, depende de la palabra cambiante de un hombre. Cuarta consecuencia, pérdida de discernimiento. Una oveja atada por la condenación se vuelve presa fácil de cualquier viento de doctrina. Si alguien aparece diciendo, esto es lo que falta en tu vida, correrá detrás. El corazón culpable no piensa, solo busca alivio. Y así, lo que empieza como un pequeño error doctrinal se convierte en un laberinto de confusión espiritual. Y hay algo aún más grave. La condenación no rescatada conduce a la apostasía silenciosa. ¿Cómo sucede? El creyente, cansado de sentirse indigno, termina alejándose por completo. Se dice a sí mismo, si nunca alcanzaré a agradar a Dios, mejor no sigo. Y allí el enemigo celebra, porque la mentira cumplió su propósito. Matar la fe en el corazón del Hijo de Dios. Por eso este no es un tema de debate teológico, es un asunto de vida o muerte espiritual. Seguir en esta doctrina es caminar con una soga al cuello, cada día más apretada. No es exageración, es la estrategia más antigua del diablo y la más efectiva. Acusar, acusar y acusar, hasta que el creyente se sienta sin salida. Hemos desenmascarado la mentira. Hemos visto sus raíces, sus máscaras, sus consecuencias mortales. Pero ahora llegamos al momento más decisivo. ¿Qué hacer frente a la doctrina de la condenación? ¿Cómo escapar de sus cadenas y entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios? La respuesta no está en más reglas, ni en más promesas humanas, ni en más esfuerzos personales. La respuesta está en mirar a la cruz. Allí, en ese madero ensangrentado, Jesús llevó tu condena. La palabra lo declara sin titubeos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Lo entiendes? Ninguna. No poca, no reducida, no postergada. Ninguna. El enemigo quiere hacerte creer que todavía debes pagar, que todavía falta algo, que Dios te observa con lupa para castigarte. Pero en la cruz Jesús dijo, consumado es. Juan 19:30. Ese grito no fue un simple suspiro, fue una sentencia eterna. Significa, la deuda está cancelada, la culpa fue clavada, el infierno fue derrotado. ¿Sabes qué necesita tu corazón hoy? Creer de nuevo. Abrazar la verdad con la misma fuerza con la que el diablo te quiso atar a la mentira. Necesitas abrir tus labios y confesar, no vivo bajo condenación, vivo bajo la gracia de Cristo. Y necesitas recordar cada día que tu identidad no está en lo que hiciste mal, sino en lo que Cristo hizo perfecto. Pero cuidado, esta verdad no es excusa para pecar, sino poder para vivir en santidad. Cuando sabes que eres amado y perdonado, ya no sirves a Dios por miedo, lo sirves por gratitud. Ya no obedeces como esclavo, obedeces como hijo. Ya no huyes del castigo, corres hacia los brazos del Padre.
Y esa es la verdadera transformación que el diablo odia. Un pueblo que sirve a Dios con libertad, no con cadenas. Hoy te suplico, como si tu alma estuviera en juego, arranca de ti la mentira de la condenación. No aceptes sermones que te encadenan. No te alimentes de voces que te aplastan. No conviertas a los hombres en jueces de tu fe. Vuelve a la palabra, vuelve a la gracia, vuelve a Cristo y escucha bien. Dios no te está esperando con un látigo en la mano, te está esperando con brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Hoy puedes levantarte del polvo de la condenación y caminar hacia la casa del Padre. Y cuando llegues no escucharás reproches, escucharás fiesta, porque el hijo que estaba muerto vive, el que estaba perdido ha sido hallado. Hoy es el día de romper las cadenas. Hoy es el día de decir, yo no pertenezco a la condenación, yo pertenezco a Cristo.